tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, aquí para dar continuidad a este tema de la esquizofrenia. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, gracias. ¿Tú? Bien, aquí con estos días ya un poquito más calurosos, pero todavía bien. Y bueno, los días pasados hemos estado abordando este tema que creo que en muchas ocasiones se va convirtiendo en una especie de tabú y que en el momento en el que llega a surgir este tipo de manifestaciones dentro de una familia, comentaba en días anteriores, en realidad las personas que están alrededor y sobre todo las que están como al cuidado de, o las que serían más responsables de la familia, no es algo que deberían tener entre su bagaje el saber cómo reaccionar al respecto, ¿no? Sí, decíamos, bueno, incluso hasta el cuidado que se le puede dar a una criatura recién nacida, que se supone que es algo de conocimiento común, de conocimiento general, y que tanto se habla, que tanto se ha vivido, por ejemplo, los hermanos más grandes, ver cómo se han cuidado a sus hermanos pequeños, etcétera. Bueno, pues incluso esto cuando se tiene en las propias manos es algo que desconcierta muchísimo a los padres, ¿no? Entonces, esta otra situación es una situación que va a meter en aprietos a las personas y que puede que en determinados momentos haga que la persona opte por una u otra cosa que quizás no es lo más adecuado en en ese caso en particular. En la cápsula Claudia iba diciendo es como la importancia de un tratamiento particular, un tratamiento en específico para cada caso en particular, y efectivamente de eso se trata justamente. Ahí es importante y es pues ahora sí que inminente tener la ayuda de algún profesional que permita como discernir qué es lo ideal para manejar en ese momento. Lo mejor, en el mejor de los casos, la persona que está teniendo este malestar debería de tener este deseo o esta motivación para acudir por su propia cuenta sin estar obligado u obligada a hacerlo. En caso de que no sea así, es conveniente que la persona o las personas que están al cuidado puedan por su parte buscar este acompañamiento para darse una idea de qué, bueno, pues cómo manejar y además cómo es que se fue desarrollando todo esto que además sorprende a las personas, ¿no? Pese a que en generaciones pasadas quizás estuvo presente algún malestar de este tipo, pese a muchas condiciones alrededor que quizás daban noticia o daban pistas de que algo se estaba sucediendo, bueno, aún así aparece como esta sorpresa, y normalmente la experiencia de la mayoría de las personas es enfermó a partir de tal evento, ¿no? Es por culpa de esta novia que lo terminó y entonces se enfermó y entonces se puso así. Es por culpa de esta droga que probó y entonces se quedó arriba, ¿no? Se dice eso. Y bueno, en verdad que habrá quizás un evento detonador, sin embargo, no es que con ese evento aislado, si no existe ya todo una historia detrás que lo permita, se puede desarrollar una de estas enfermedades. Entonces, bueno, sí es muy importante saber que cada caso es muy peculiar y hay que estudiarlo como tal, ¿no? Y el día de ayer, Gaby, nos quedamos como con una pregunta inconclusa, ¿no? ¿Qué tan necesario, qué tan normativo sería el hecho de internar a una persona que tiene este tipo de padecimientos, ¿no? Y es una cosa difícil, ¿sí ve? Porque si lo vemos desde el lado de la familia, puede que haya llegado ya a manifestarse como una persona violenta, ¿no? Que no es tan común en este tipo de padecimiento, ¿no? Como podríamos pensar de algunos otros. Pero también se puede llegar a dar el caso, ¿no? O se puede volver una carga realmente pesada para los padres, ¿no? Para algún hermano que lo esté cuidando. ¿En qué sentido? En que son personas que pueden llegar a un extremo de no poder sostener ningún trabajo,
¿no? Y bueno, cuando son adolescentes, pues no hay tanto problema porque de alguna forma se espera que se tiene que mantener a un adolescente, ¿no? Se le tiene que llevar a la escuela, se les tiene que dar dinero para sus cosas, para sus regalos, lo que sea, ¿no? Pero cuando esto simplemente no cambia, ¿no? Sino que siguen creciendo las personas y se les sigue teniendo que dar dinero, se les sigue teniendo que hacer de comer, se les sigue teniendo que estar haciendo los quehaceres del hogar, pues se empieza a volver una carga cada vez más y más pesada, porque no es lo mismo hacerlo para un muchacho de 16, 17 años que para un hombre de 30, 40 años, ¿no? Y más por todo el deterioro que puede llegar a tener esta persona. ¿Cómo es ese deterioro? En el momento en el que se empiezan a ver todas estas, digamos, como características de la enfermedad, si se fija, se vuelve imposible continuar en la escuela, ¿no? Se vuelve imposible empezar a socializar con más personas. Se va haciendo muy, muy, muy difícil hasta la misma convivencia con la familia. Entonces, estas personas, si no reciben el tratamiento adecuado, empiezan a quedar aisladas. Y ahora sí se empieza a sufrir un cierto retraso de las capacidades intelectuales, de sus capacidades motrices. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es como si se quedaran adolescentes, es como si se quedaran como niños, que no pueden subirse a un camión, no saben a qué camión se tienen que subir, y si se suben a un camión, bueno, ya no sabemos qué va a suceder en ese camión, ¿no? Si en ese momento va a empezar la locura y van a hacer alguna cosa fuera de lo común. Entonces se empieza a reducir su mundo cada vez más y más, y son adultos que, si no recibieron ese tratamiento adecuado, pues son adultos que están, digamos, todavía más complicados de tratarse que un niño, porque un niño pues todavía se les puede someter, a un niño todavía se le puede exigir de cierta manera, y a un adulto, imagínese un hombre de 35, 40 años, queriéndosele tratar como un niño de 12, ¿no? Definitivamente que ese hombre, aparte de que ya tiene todo un cuerpo de hombre, ya tiene todo el deseo de un hombre maduro, ¿no? En el deseo sexual, hablando del deseo sexual también, evidentemente con sus percances. ¿Por qué? Porque tampoco se puede tener un desarrollo psicosexual, digamos, como más sano cuando se va cargando con una enfermedad así. Entonces se vuelve realmente una carga pesadísima para los padres, ¿no? Por lo general la madre es la que va cuidando a estas personas, y que también ahí nos va enseñando, nos va demostrando cuál es, digamos, como la razón o la llave alrededor de la enfermedad. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque vemos a esta otra persona que tampoco sale, que tampoco hace, que tampoco sigue creciendo, porque está cuidando a un niño, ¿no? Está cuidando a un niño o a una niña de 30, 40 años. Y es una persona que también ve disminuida su capacidad de disfrute, pero ahí habríamos de preguntarnos por qué no se tomaron las medidas adecuadas. De repente podemos arguir que es por la ignorancia o por cualquier cantidad de cosas, pero claro que hay un deseo inconsciente alrededor de todas estas enfermedades. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer ahí cuando se vuelve una carga? Internar a estas personas, ¿no? Digamos, como desligarnos, esperar a que en el hospital los atiendan y nosotros continuar nuestra vida. ¿O qué es? ¿Cuál sería una manera, digamos, como más adecuada o más sana de poder llevar a cabo todos estos movimientos que se imponen alrededor de una enfermedad, ¿no? Pero antes de esto vamos a ir a un pequeño bloque comercial, así que quédese con nosotros, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la esquizofrenia y tenemos muchas participaciones que no tuvimos oportunidad de atender directamente el día de ayer y que bueno, conservamos para rescatarlas el día de hoy. Por aquí nos está comentando Carmen, nos participa. Pregunta a qué especialidad se puede llevar a una persona que constantemente echa mentiras, dice que le roban, que tiene cáncer, inventa cosas de la gente, de otras personas, y con los años se va acentuando. Fíjate, Carmen, aquí hay algo importante. Para cualquier tipo de malestar en lo psíquico, a diferencia de los malestares fisiológicos, si tú llevas a alguien a la fuerza, si no se quiere atender o si no tiene ningún tipo de interés en atenderse, no va a funcionar realmente, ¿no? A menos de que sea una condición, y rescatando
esto que tú vas hablando a propósito de la hospitalización, José Luis. En realidad, este tipo de medidas con, de preferencia solo son recomendables en los casos en los que la vida está en peligro, ya sea la vida del paciente o la vida de las personas que están alrededor. Por ejemplo, cuando se ha desarrollado en una violencia que verdaderamente está poniendo en riesgo a las personas que conviven con este sujeto, o bien a las personas en la calle, sencillamente, ¿no? Porque puede desatarse de esta manera mucho más agresiva cuando hay conductas e intentos suicidas ya como recurrentes, o ha habido algún intento de suicidio, o cuando, por ejemplo, la condición va junto con algún desorden alimenticio, y entonces esto a tal grado que pone en riesgo la vida de la persona, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el desorden alimenticio también va dirigido pues a la muerte, ¿no? Las personas se pueden morir de dejar de comer o de comer en exceso. Entonces, cuando ya es algo que no se puede controlar y que si no se mete fuerza para controlarlo, la persona va a perder la vida antes de tener así como un ratito de claridad como para decir, yo me quiero atender, o bueno, pues entonces no nos esperamos a ese ratito de claridad, y ahí hay que internar, es necesario también medicar, es necesario ya otra clase de medidas. En estas situaciones, Carmen, como la que tú nos comentas, pues no es una situación parecida a la que voy comentando, y digamos en el resto de las situaciones, siempre y cuando no esté comprometida la vida del paciente o de las personas alrededor, no es que en esos casos sí funcione. Digo, en esos casos entra la hospitalización y entra todo esto para conservar la vida de la persona, pero no es que se le vaya a quitar la enfermedad con eso. Digo, la persona va a estar igualmente con el daño, igualmente con la enfermedad, pero al menos se conserva la vida para después, entonces sí, tener ese espacio necesario para poder empezar a tratar la enfermedad. Por eso es que es tan importante también llevarlo, no quedarse en muchos casos, es muy importante no quedarse únicamente con el medicamento, sino simultáneamente poder ir llevando un tratamiento psicológico para entonces tratar la enfermedad, no nada más los síntomas. ¿Me explico? Los síntomas distintos, como son estos que tú comentas, Carmen, no se van a poder atender, esos no se van a poder mover a menos que la persona quiera y tenga la iniciativa de hacerlo. Esto sucede cuando cobra algo, un poquito de conciencia de enfermedad, dice algo malo me está pasando, algo tengo, y entonces ahí ya está como una parte del caminito recorrida. Y cuando el sufrimiento por aquello que le está sucediendo se vuelve mucho más pesado y mucho más contundente que la ganancia que está recibiendo a propósito de ese malestar. Porque todo esto que tú ibas describiendo de la mamá que le cocina, que le lava, que le plancha, que le hace, que lo carga y que lleva cargando al niño de 30 años, bueno, pues también es algo que se puede registrar fácilmente como una ganancia para esta persona, y pues por supuesto que no va a tener, o no, por supuesto, hay personas que con todo y eso sale la libido y salen las ganas de curarse y de empezar a ser independientes y de empezar a vivir fuera de esa matriz, ¿no?, simulada de la madre. Pero pues hay personas que no, verdaderamente. Entonces hasta el momento en que el sufrimiento empieza a ser más grande y más fuerte que la ganancia que está recibiendo, hasta entonces la persona puede empezar a hacer algo. Y lo que te quiero decir es, ¿a dónde se puede llevar? A ningún lado, tú no lo puedes llevar a ningún lado. Esa persona se tiene que dirigir. Lo más que pueden hacer las personas alrededor es no premiar esta condición de enfermedad. Por supuesto, quitar esas ganancias secundarias, ¿no? Es
Evidentemente que sí No se tiene. desolarlo, No, pero por supuesto que no, pero apremiarlo. ese es digamos que lo podríamos entender alrededor también de una adicción, ¿no? Exacto. Un adicto, mientras tenga todo organizado a su alrededor, no va a tener ninguna necesidad de generar un cambio en su conducta. Si ve, decimos, ay, es que todo el día está drogado, es que todo el día hace, no trabaja, no estudia, no hace nada. ¿Cómo vive? Y uno dice, ¿y cómo viven? ¿Cómo come? ¿No? ¿Cómo come? No, bueno, pues es que yo le doy dinero. ¿Y con qué compra la droga? Pues con el dinero que le doy, ¿no? ¿Y dónde come? Pues en la casa. ¿Y qué pasa, no? Pues definitivamente es una cosa estable para esa persona, ¿sí ve? No necesita hacer nada. En el momento en el que se ve desahuciado, ¿no? En el momento en el que empieza a sentirse desesperado por la necesidad, va a tener que hacer algo. No necesariamente tiene que ser el mejor de los cambios, pero algo tiene que hacer y algo se tiene que mover. Y también para las personas que están sosteniendo este tipo de persona y en su enfermedad, ellos también están incluidos. Y hay algo alrededor de las personas con esquizofrenia que también va limitando la capacidad de las cosas que se pueden hacer al respecto. Cuando escuchamos un diagnóstico de estos, decimos, nunca más se va a poder hacer cargo de sí mismo. ¿Sí ve? Es así como está imposibilitado para vivir. Y no, definitivamente no. Claro, de casos a casos, ¿no? Hay personas que realmente están tan graves, tan graves, que se han dejado deteriorar tanto que ya hay muy poca expectativa de lo que se pueda hacer de ahí para adelante, ¿no? Algo en donde podemos contactar mucho esta parte de la esquizofrenia, digamos como en su extremo más triste, es con muchas personas que viven en la calle. Si ve que viven en la calle, estos llamados vagabundos, que son personas que ya hasta se reconoce más o menos en el lugar en el que andan, que los vemos desasiados, hablando solos, comiendo de la basura. Una persona así difícilmente puede recuperar todo lo que se ha perdido, ¿sí ve? Porque se ha erosionado demasiado ese psiquismo. Claro que se puede vivir mejor, pero mientras más dejemos que pase el tiempo, mientras más vayan pasando estas cosas, más difícil se hace. Mientras más crece la persona, más difícil se hace. ¿Por qué? Porque acuérdese que nuestro psiquismo en nosotros mismos estamos hechos para adaptarnos y para sobrevivir. No estamos hechos para morirnos, estamos hechos para sobrevivir. Y esto, por un lado, es una parte como muy interesante de nuestra manera de existir. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico día a día está protegiéndonos contra las bacterias, contra los virus, contra el exterior, contra todo lo que está a los rayos del sol, para eso está en nuestra piel. Siempre estamos en defensa del exterior, estamos buscando sobrevivir, llevar nuestra vida, digamos, lo más larga que se pueda. Y una persona que está desahuciada en el aspecto psíquico, que no puede llevar un trabajo, va a empezar a hacer lo necesario para sobrevivir. Dígase, empezar a comer de la basura, dígase, empezar a tal vez hasta a robar ciertas cosas, ¿no? A agredir a las personas que él siente un peligro, que ella siente un peligro, a defecar en cualquier lado, ¿sí ve? Porque no, ni modo que dejen de defecar porque viven en la calle, ¿sí ve? Pero esto ya se volvió un problema realmente pues complejo, porque son personas que ya se han deteriorado demasiado. Pero volviendo a esta parte de la hospitalización, hay que tener bien en cuenta que la hospitalización no debe de ser la primera alternativa, nunca. ¿Por qué? Por esto mismo, por lo mismo que le estoy hablando de la capacidad de adaptación que tenemos. Cuando se da esta salida inmediatamente, cuando decimos esta persona no está muy mal, está muy grave, vamos a hospitalizarla porque ya no podemos con él o con ella. Si esta es la primera salida que intentamos ante el primer problema, se va a establecer una ruta. Se va a establecer, imaginemos como el agua cuando cae por los cerros, hace senderos. Ahí es en donde se puede hacer más dañino que benéfico el hecho de una hospitalización. ¿Por qué? Porque entonces esa va a ser siempre la salida. Siempre va a ser llegar a un lugar en donde me tienen contenido, en donde me tienen medicado y en donde yo ya no tengo que hacer nada para salir de mi problema. Y esto se puede volver algo, como se lo digo, muy complicado. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la esquizofrenia. Continuamos con las participaciones que nos estuvieron compartiendo desde el día de ayer. María de Jesús nos comenta que es hija de un esquizofrénico, dice, y alcohólico. Mi marido dice que yo hablo así, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo evito? Bueno, María, aquí hay algo importante. Para empezar, es algo que tu marido, de pronto,
hay cosas a lo mejor difíciles a propósito de la historia familiar que suelen sacarse como una especie de espada en las discusiones maritales, y entonces bueno, pues ya está ahí como todo el como una especie de queja, ¿no? Que parece muy absurdo. Justamente en días pasados íbamos hablando de que el hecho de poder hablar, platicar de esto aquí en el programa y atender sus preguntas también, no va en el sentido de como con la intención de que agucen el ojo y entonces vayan tratando de hacer diagnósticos así de la nada a las personas de alrededor, porque es absurdo, verdaderamente es algo muy muy absurdo, y comentábamos que incluso dentro del consultorio es algo dinámico, es algo que se va moviendo, es algo que se va transformando. Y entonces encasillar a una persona con un diagnóstico en específico, con un diagnóstico en particular, suele resultar contraproducente, lejos de sumar al propósito terapéutico. Pero entonces en muchas ocasiones esto suele utilizarse más como un reproche que como una verdadera preocupación de bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Como alguien podría decir cuando ve a su pareja muy apagada, podría decir, bueno, pues yo te veo muy, muy deprimido o muy deprimida, te veo muy triste y ya va mucho tiempo que estás así, entonces pues a lo mejor te vas empeorando y a lo mejor esto lo podemos atender, podemos buscar a algún especialista, ¿no? Esto es muy distinto que otra persona que lo agarre en el sentido de reproche de, bueno, claro, lo que pasa es que igual que tu abuela, que estaba en X enfermedad y no hacía nada, pues tú estás igual, ¿no? Pero no va con la intención de ayudar. Lo digo solamente para que no se tome al pie de la letra como algo que necesariamente tiene que ser cierto, María, de que tú estás en esta misma condición, pero sí podría rescatar el hecho de que a ti sí te hace ruido. Si no te hace ruido, si a lo mejor si no te checa para nada, pues ni ruido te haría, pero si has tenido una historia tan accidentada como debe ser, si viviste con un padre pues esquizofrénico y alcohólico, además, entonces creo que ahí lo importante es, si tú te sientes en la necesidad, buscar atenderte, ¿no? Acuérdate que hace un momentito decíamos, el hecho de tener cierta conciencia de malestar, cierta conciencia y cierto grado de sufrimiento es lo que abre la puerta para que te puedas atender y para que puedas, pues ahora sí que como modificar muchísimos aspectos y que además normalmente se piensa que los tratamientos terapéuticos creo que está lo psiquiátrico mucho más estigmatizado en ese sentido, pero aún los tratamientos terapéuticos se asume que uno asiste única y exclusivamente cuando está en una condición ya límite, ¿no? Ya desbordante, y lamentablemente muchas veces las personas asisten ya hasta que la situación se está desbordando y hasta que ya no es para nada sostenible. Sin embargo, pues un proceso de este tipo puede enriquecer muchísimo la cabeza de cualquier persona y puede aportar de verdad siempre bastante, ¿no? Tenemos más participaciones. Ana nos está comentando, tengo una hermana así, le dieron medicamento para la esquizofrenia y entiendo por lo que veo en ella que es solo un trastorno de personalidad, de medicamentos para controlarla. Claro, Ana, y aquí hay algo importante, que no sé qué edad tenga tu hermana, pero aquí hay algo importante, que justamente lo que comentamos hace un momento, no es conveniente que sea solo el medicamento. Es cierto, el medicamento es para controlar, pero al mismo tiempo, digamos que psíquicamente se puede ir generando una modificación, un cambio para que la persona vaya haciéndose de nuevas herramientas y de nuevas posibilidades en la vida, que eso no le va a proporcionar el medicamento únicamente va a controlar ciertos síntomas. Recuerda que la esquizofrenia en sí se va diagnosticando en función a la predominancia del uso, al uso, digamos,
de determinados mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa se utilizan, esta persona los utiliza probablemente porque no tiene otros entre sus recursos, no tiene otras posibilidades de echar mano de otro tipo de recursos, y entre más joven es la persona, entre menos se ha deteriorado, exactamente como tú comentabas, más posibilidades tiene de enriquecerse, de adquirir nuevos recursos, nuevos mecanismos y bueno, pues abastecerse de otras formas de vivir la vida, ¿no? Y acá hay una cosa importante también con ese tipo de tratamientos, ¿no? Es, de repente nosotros vamos esperando que un tratamiento, ya sea médico, el tipo que sea, alguna rehabilitación, tenga un número en específico, ¿no? Digamos, yo si me lastimé las cervicales, pues bueno, me van a dar 8 sesiones de rehabilitación y con eso otra vez voy a estar bien después de que me quiten el cuello, ¿no? O si me rompió una pierna, tengo que ir a que me rehabiliten durante tantos meses y después de eso ya voy a poder utilizar mi pierna otra vez como estaba antes, ¿no? Con mucha mejoría. En el caso de este tipo de enfermedades, cuando ya es un cuadro avanzado, ¿no? Cuando ya avanzado, ¿qué quiere decir? Ya cuando se es adulto y se llega al tratamiento, ¿sí ve? Esto todavía cuando se es adolescente, cuando se es una persona joven, hay muchísima más posibilidad de modificar cosas más, digamos, como pronto, como más para que tengan un impacto, digamos, como podría ser más efectivo a largo plazo. ¿Sí ve? ¿Cómo sería esto? Si llega un adolescente que apenas está empezando a desarrollar todas estas cosas, se busca un tratamiento, se le tiene bajo control, esta persona va a poder salir adelante como podrían salir muchas otras personas porque es un momento muy plástico de la personalidad. Para un adulto hacer este tipo de cambios no es nada más como aprender a saltar la cuerda, realmente es un proceso muy intenso y muy profundo lo que se requiere para este tipo de trastornos. Y un adulto está más cristalizado, un adulto está más, digamos, rígido en sus estructuras de la personalidad. Ha funcionado así durante mucho tiempo y esto lo hace mucho más complicado. Y no es un tratamiento que simplemente se planee para tanto tiempo y se acaba. ¿Sí ve? Esto es algo de lo que muchas veces podemos entender como un tratamiento recurrente. Se puede estar analizando durante un tiempo y después un tiempo dejar el análisis y luego regresar. ¿Por qué? Porque es, digamos, un problema que no desaparece, no es una estructura que va a desaparecer, puede volver la ansiedad, pueden volver ciertos comportamientos, pueden empezar a haber problemas cuando va avanzando la vida, ¿sí ve? Podríamos decir, bueno, hay un tratamiento, me empiezo a estabilizar, consigo un trabajo, empiezo a disfrutar más de mi vida, empiezo a salir más, perfecto, ya me siento bien, salgo adelante, ¿no? Se acaba el tratamiento. Todavía hay muchas cosas más que se van a tener que enfrentar y posiblemente se requiera regresar a tratamiento. Imaginemos que haya una relación de pareja, ¿no? Una relación de pareja con las peculiaridades que va a tener una relación de pareja cuando nosotros ya tenemos cierto historial, ¿no? De enfermedad. Por supuesto que ahí van a haber choques, rozones, cosas caóticas que van a requerir una nueva intervención. ¿Por qué? Porque es algo nuevo que aparece y todo el tratamiento va apuntando a que cada vez sean menos. Si ve que cada vez se pueda sostener más uno mismo a través de todas estas cosas. No quiere decir que sea para siempre, pero sí es algo que va a traer cierta reincidencia en los tratamientos. Esto se lo digo para que lo piensen, no es como bueno, ok, se va a tomar estas medicinas y después de 6 meses se le quitó la esquizofrenia. No, eso no funciona así, son tratamientos hasta en lo médico que se tienen que ir regulando, que no siempre va a ser la misma intensidad, claro, pero que es algo que tiene que acompañar, ahora sí, de ahí para adelante, ¿no? Todo lo que vaya a seguir de la vida. Y tenemos más participación, tenemos muchas participaciones. Este es un tema que realmente yo creo que hasta le vamos a tener que dar después, Gaby, otra revisada, porque realmente nos están llegando muchas participaciones. Muchas gracias por estar colaborando con el programa y es un tema muy, muy extenso. Este es otra, a ver, está primero, parece que está primero. Dice Elba, pienso que es una persona que no está equilibrada de su mente, le puede gustar una persona del mismo sexo y puede robar sin necesidad, ya que no están equilibrados. Esto refiriéndose a la esquizofrenia. Es curioso porque no hemos hablado, Elba, justamente del aspecto sexual en este tipo de trastorno de la personalidad. Ahorita se nos está yendo el tiempo para un bloque comercial. De regreso, con mucho gusto le vamos a dar más como respuesta a esta participación. Regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Todavía faltan muchas participaciones que atender, pero tenemos el día de mañana que también estaremos concluyendo, al menos por esta semana, el tema de la esquizofrenia. Tú te quedaste, José Luis, a propósito, hablando un poco de la sexualidad en el esquizofrénico, en función a este comentario que nos hace Elba a propósito de el gusto que pueden gustar de personas del mismo sexo, por ejemplo. Antes que nada, es importante como entender que este no es no es una característica particular, no es una característica que pertenezca a un estado de esquizofrenia, definitivamente. Sin embargo, quiero decir, habrá personas que sean homosexuales y que no tienen nada que ver en absoluto con la esquizofrenia, sino con la elección del objeto sexual, ¿no? La elección del objeto de amor, y eso en otros momentos tuvimos oportunidad también de hablar a propósito de la homosexualidad. Aquí la cuestión va de la indiferenciación. Si recuerdas, los primeros días estábamos hablando de esta estructura y cómo se trata de una estructura que queda como detenida en determinado momento, en donde aún no se ha hecho la identidad, pero no una identidad, decíamos, como esta identidad que se busca adolescentil. Claro, el adolescente está buscando apenas su identidad, pero aquí probablemente ya está en cuestión la identidad sexual. Digamos que en el caso de trastornos tales como la esquizofrenia, lo que ocurre es que en el desarrollo la persona no logró durante su desarrollo diferenciarse del resto de las personas que están alrededor, sino que su cabeza continuó funcionando en esta amalgama en la que funciona la cabeza cuando se es muy pequeñito. A veces se habla de esta capacidad de las madres de intuir, se dice, si el bebé tiene frío, hambre, popó en el pañal o lo que sea que tenga. Y es que hay una comunicación, se hace una relación muy fusional entre una madre y un recién nacido, porque así lo requiere el recién nacido. En ese momento no tiene, si tú recuerdas, en algún momento hemos hablado de las distintas instancias del aparato psíquico, y son, para ponerlo de forma muy resumida, ello, yo y super yo. ¿Qué son? Es la parte donde están todas las pulsiones, todos los deseos, todas las necesidades, que es el ello. En la parte más primitiva con la que todos venimos, digamos, todos tenemos en el paquete básico. El yo, que es aquello que se va desarrollando, es aquella noción de lo que es pertinente, lo que no es pertinente. Por ejemplo, tú sabes que no debes de saltar un precipicio porque perderías la vida. Un niño no lo sabe, entonces en sus juegos pueden llegar a hacerse daño, etcétera. Y el super yo ya sería parte de la conciencia moral, que tiene que ver con ya no nada más con lo que es para preservar la vida, sino lo que se considera correcto o incorrecto. Digamos que un bebé no nace con un yo instaurado. Un bebé no sabe ni siquiera su nombre, no sabe que existe en sí. Tiene una experiencia de estar viviendo, y la experiencia es más como si fuera parte de la mamá, como que él no sabe que una señora va y le alimenta o le cambia el pañal, sino que se experimenta, va explicándolo Lanier, como si él mismo se estuviese alimentando, él mismo, no hay una experiencia separada. Cuando esta vivencia no se va terminando paulatinamente, cuando la mamá no va soltando poco a poco a la criatura, sino que constantemente se lo queda, aunque vaya creciendo, la personita no va del todo a adquirir su propio yo. Se dice que la madre funge como un yo auxiliar,
cuando el niño no lo tiene, porque la mamá le dice tienes hambre, tienes frío, la mamá lo cubre, la mamá hace cosas que nosotros ya deberíamos ser capaces de hacer por nosotros mismos cuando somos mayores. Hay madres que no los pueden soltar. Y entonces el niño, pues lo podemos ver incluso en que a veces no aprenden a hablar porque pues la mamá entiende sus borucas, ¿no? Ujú. Y le traduce todo. Entonces, ¿para qué aprende a hablar? No tiene ninguna necesidad de hacerlo. Pero no se le hace un yo bien definido. Entonces, si no está la definición de existir, la definición de yo, a diferencia de tú, pues olvídate que va a existir una definición de soy hombre o soy mujer. Esto da lo mismo, totalmente. Ujú. Y todo va, por supuesto que no podríamos decir directamente esquizofrenia igual a indiferenciación sexual. Claro, ¿Sí ve? porque hay grados, ¿no? Por supuesto. Pero acá hay algo que es como muy llamativo alrededor de este tipo de padecimientos. Fíjate, Gaby, nos mandaron una participación, pues nada más que las estamos pasando en orden. Nos dice Berta, un hermano tenía esquizofrenia, le dio a los 24 años de edad, él estaba en el ejército, su enfermedad le pegó muy duro a la familia, él se suicidó a los 37 años. Los médicos que lo atendieron nos comentaron que la esquizofrenia es peor que la locura, que él se quemaba las manos con cigarro y se reía. ¿Qué me pueden decir de lo que los médicos nos comentaron? Supongo justamente que la esquizofrenia es peor que la locura, ¿no? Lo que muchas veces vamos entendiendo como locura, todos nosotros, es esquizofrenia. ¿Sí ve? Es así como, no hay como tal una definición de locura, aunque se le parezca una cosa extraña, dentro de la disciplina de la psicología, ¿no? No hay así como una clasificación de decir, esta persona está loca. Eso es más algo de la cotidianidad. Nosotros no clasificamos de esta forma. La locura es lo que va saliendo de esta norma de la sociedad, lo que va saliendo de la normalidad como tal. ¿Sí ve? Por ejemplo, podemos ver a una persona sumamente excéntrica que se viste de colores y que hace y que es un personaje. Nosotros decimos, es un loco. Y estamos en lo correcto en la definición como tal, ¿sí ve? Porque sale de la norma. Pero la locura como tal no es un diagnóstico, no es así como que llegue un sello que diga locura, ¿no? En el expediente. Hay muchas otras subclasificaciones y que digamos que van hacia lo que se entiende como locura. La esquizofrenia es algo que si cualquier persona lo ve, lo va a describir como que la persona está loca. No porque la esquizofrenia sea peor o mejor o menos o más que la locura. Es una locura, pero también podemos entender que hay una persona con una estructura neurótica de estas recalcitrantes, que de todo se lava, de todo se limpia, que no quiere tocar a la gente, que no se quiere acercar a ningún lado, que tiene un genio de la patada. Decimos es un loco, pero es un loco que no entra en la psicosis como tal. Habrá quien lo pueda argumentar, por supuesto, pero es una estructura distinta que no tiene que ver con una o con otra cosa, si se fijan. No es como esquizofrenia igual a locura. La locura es esto que sale de la norma. Y esto que tú nos dices que es peor, ¿no? O mejor o en este grado, acá hay una cosa, digamos que podríamos entender en lo complejo que se hace una estructura mental con este tipo de psicopatologías. ¿Qué es lo peor que podríamos pensar que le puede pasar a alguien si se enferma? Lo peor, si se enferma de gripa, si se le entierra una uña o si tiene esquizofrenia. Lo peor que alcanzamos a vislumbrar es que se mate, que se muera. ¿Sí ve? Eso es como lo que tenemos como si fuera el último paso. Y efectivamente, dentro de este tipo de trastornos en la psicosis puede llegarse a generar digamos como todo el entorno, todo lo necesario para que una persona se quite la vida. Y esto lo hace muy grave. También en un déficit, en un trastorno alimenticio. También en muchas otras estructuras. Pero por esto mismo hay que entenderlo. No es como el último, no es como, digamos, lo más grave que se puede estar. Imagínenselo como si fuera un árbol. Y cada árbol va a tener todas estas ramas que van terminando en situaciones diferentes. Y todo esto es la diversidad de las estructuras mentales que tenemos, de la psicopatología cotidiana a final de cuentas. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como esto de ser normal y ser de los locos. Esto es una división que vamos pintando por los hospitales, por cómo nos intentamos zafar nosotros de nuestra propia locura. Esto es algo bastante interesante, pero bueno, continuaremos con esto y con las demás participaciones que nos quedaron del programa del día de hoy y el día de mañana. Por hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.